Bienvenidos a Disrupt Yourself. Reinvéntate a ti mismo. Hoy, Reme Egea. Reme, buenas. Buenas, ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti. Reme Egea, liderazgo, gestión de equipos, formadora de altos directivos en compañías como Ford, Mercadona, con su empresa y su compañía Proformación, y con un proyecto llamado Con los pies en el aula, que Reme nos va a contar sobre ello. Y además, dirección en logística y académica en Stand Up Program. ¿Y qué más me dejo, Reme? Pues intento de blogger, intento de podcaster, haciendo mis pinitos a ese nivel también. Hoy quería acercaros a Reme por la cantidad de valor que es capaz de transmitir y por la experiencia que tiene, tanto como formadora como profesional del liderazgo y gestión de equipos, de altos directivos, mandos intermedios, para algunas empresas como las que ya he mencionado. Reme, cuéntanos los principales retos a los que te enfrentas en un día normal dentro de tu profesión en esta gestión con altos directivos, y cuáles son los principales retos también para ellos. Pues yo creo que gran parte de mi trabajo ocurre con muchos ingenieros, es decir, gente que están preparadísimos técnicamente, gente que han hecho formaciones muy específicas, muy técnicas, pero después encuentran que su dificultad no es hacer que esa máquina funcione mejor o mejorar los procesos o hacer que se vendan más coches, sino que muchas veces su problemática es hacer que su equipo trabaje mejor de lo que trabaja, ¿vale? Entonces ahí es donde ellos empiezan a encontrar sus dificultades, y ese es el reto para mí, ¿no? Conocer al detalle qué es lo que realmente pasa en sus situaciones y intentar buscar con ellos soluciones para mejorar la vida de sus equipos. ¿Y cuál es el paso 1, el paso más inmediato para empezar a mejorar esa relación o ese trabajo entre sus equipos y entre ellos, pues, entre ellos mismos? Pues mi paso 1, que no siempre es el habitual para cada consultor, es invertir mucho tiempo en conocer realmente qué es la empresa, es decir... Vivir allí. Sí, exacto. No, yo a veces digo que igual que existía Samantha 21 días en la droga, pues yo a veces me he pasado 90 y tantos días, por ejemplo, en un proyecto en Ford, viviendo desde las 5 o 6 de la mañana con los directivos cuando llegaban y yéndome a las 7, 8 o 9, 10 de la noche, ¿vale? Es decir, haciendo, por ejemplo, en esa época un shadowing, que era hacerles de sombra, y viendo cómo iban a reuniones, cómo se comunicaban, cómo motivaban a su gente, cómo planificaban su día. Entonces, cuando tú te pasas días y días viviendo la esencia de la empresa, empiezas a entender mucho más, ¿no? O si tengo que trabajar con una depuradora, yo no voy a trabajar con el equipo directivo de la depuradora si antes no he visto la depuradora, he paseado por la misma, he olido la misma, o sea, invertir mucho tiempo antes en conocer al máximo el cliente, su producto y qué es lo que hace a ese nivel. Inmersión y experimentar y test A/B. Totalmente. Y Reme, cuando estás dentro de estos proyectos, imagino que cobra mucha importancia el liderazgo y, bueno, además, no lo he dicho, Reme es una profesional de los recursos humanos, igual que la compañía la que es socio, que es Proformación. ¿Qué porcentaje tiene que ver con el liderazgo? ¿Qué porcentaje tiene que ver con el employer branding, como si dijésemos, con potenciar y animar a los empleados a que sean una mejor versión de ellos mismos para que fuera de la empresa que haya una atracción? ¿Y qué porcentaje tiene que ver con más una gestión de equipos más rudimentaria? ¿Y qué otro porcentaje tiene que ver con simplemente recursos humanos en general? Yo creo que el mayor porcentaje para mí tiene que ver con el liderazgo. Primero, con el autoliderazgo. Es decir, muchas veces muchos equipos funcionan mal, o muchos directivos, muchos CEOs te llaman para que intentes entender qué es lo que no está funcionando en su empresa, y por suerte o por desgracia para ellos, lo primero que encuentras es que si el equipo no está funcionando, ellos son la principal causa, ¿vale? Entonces, ahí muchas veces te toca que aquel que te ha contratado y aquel que cree que quien tiene el problema son toda su gente, demostrarle que muchas veces no es así, que partía de él mismo. Autoliderazgo. Exacto. Una clave
diaria o un tip o una técnica sobre el autoliderazgo que cualquier persona pueda aplicar hoy? ¿Qué dirías? Pues, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que les puede funcionar mucho es no ser un simpa, ¿vale? Y yo etiqueté ¿Sin con pagar? esa, no de sin pagar, Vale. sino de ser un sin palabra. Considero que muchos líderes pierden parte de su potestad ante su equipo porque no cumplen su palabra, ¿vale? No dan ejemplo en el cumplir su palabra, es decir, les piden, te dicen que su gente no llega motivada, pero tú te ves un lunes a la persona llegar a ese directivo sin ningún tipo de ganas, sin ningún tipo de motivación y exigiendo a su gente que lleguen con esa motivación, por ejemplo. O te lo ves pidiendo que su gente se comunique de una manera cuando él no es capaz de comunicarse de esa manera. Es decir, clave 1, no seas un simpa, comprométete. Exacto. ¿Cómo nos comprometemos a diario? ¿Qué debemos hacer para estar un poco comprometidos? ¿O qué nos dirías tú para ayudarnos a comprometernos con las cosas cuando a veces puede costar por la vorágine diaria, por no estar muy comprometido con el trabajo o tener una pelea con los socios o mil y una problemáticas que te encontrarás a diario? Ver las consecuencias, chequear las consecuencias. Es decir, uno cree de no estar comprometido y de no cumplir su palabra. Es decir, pensamos a veces que yo te dije que haría tal y después no lo hago y no ha pasado nada. Entonces, si no chequeas en el mundo real hasta a ver qué punto tiene como consecuencias, si por ejemplo ese directivo tendiese a reunirse más con su gente y a pedir feedback de sí mismo, igual se encontraría con que ese no cumplir su palabra tiene consecuencias negativas para la eficacia de su gente, para los resultados, etcétera. Pero muchas veces no baja a chequearlos. Y tiene que ver con tu compromiso para que eso luego se vea reflejado en el equipo. Exacto. Otra clave, Reme, o qué nos dirías tú para tener una gestión de equipos eficiente? Un primer paso. Un primer paso. Para mí el primer paso o el más esencial es no pensar en el término equipo. Quiero decir, utilizamos el término equipo y para mí el equipo como tal no existe o la empresa como tal no existe. ¿Qué quiero decir? Pues cuando tú hablas de equipo es algo demasiado genérico, pero lo único que existe son personas individuales que componen ese equipo. Entonces, desde mi punto de vista, los equipos no funcionan como un ente global, sino como personas individuales. Para mí el primer paso es conocer exclusivamente cada una de esas personas, ¿vale? Había una entrevista de Pep Guardiola, por ejemplo, con Fernando Trueba hace unos años, en los que ambos coincidían de la importancia, ya sea para dirigir un equipo de actores o un equipo de fútbol, el entender cómo cada jugador funcionaba. Es decir, hay un jugador al que tú... Concepto Dream Team. Totalmente, y además hay un jugador al que tú le puedes hacer una crítica delante del resto, pero a otro tienes que hacérselo tomando un café y a otro tienes que hacérselo los viernes porque el lunes lo llevaría fatal. Conocer a las personas. Al máximo. A cada uno, individualmente. Y no como equipo. Porque... ¿Ser amigo, entonces? No, tampoco ser amigo. Ser muy cercano, que haya un lazo de confianza. Y ser amigo tampoco, porque a veces se puede convertir en el error de que no se atreven después, mucho directivo no se atreve a decirles, ya no por confundirse, amistad, ¿no? Les cuesta después decirles cosas, hacerles críticas o decirles que algo no está funcionando, ¿vale? Pero yo creo que esa cercanía de conocerles individualmente, cómo le gusta a cada uno comunicarse, cómo tienes que explicárselo a cada uno, cómo podrías ayudar a que cada uno se motive, y personalizar esa relación, ese proyecto, esas tareas a cada uno de ellos. Exacto. Para crear el Dream Team. Exacto. El Pep Team o el Reme Team. Uh-huh. Reme, yo te conocí en 2015 y te conocí con un proyecto que tenías entre manos, con los pies en el aula. Y tú tenías una inquietud, formar a formadores. Es decir, educar a educadores, no sé si me explico bien, y además ensalzar, ¿no? Ensalzar sus habilidades, su especialidad. Y cuéntanos, pies en el aula, con los pies en el aula. Con los pies en el aula surge, quiero decir, una de mis bases de formación fue, yo me formé en psicología, me formé en magisterio, pero muchas veces digo que no me siento ni psicóloga ni maestra, pero sí todo lo que hay detrás de la psicología, la pedagogía, etcétera, me gusta. Entonces,
yo me he dado cuenta de que después de años de estar en formación, alguien se apunta a un curso, por ejemplo, para mejorar sus habilidades de hablar en público, pero cuando se ha ido, no es que hable mejor en público, es que ha superado parte de sus miedos, es que ha mejorado su autoestima, es que se está planteando cosas nuevas en su vida, ¿no? Entonces, me di cuenta de que una de las formas de transformar la educación está en las manos de los profesores, formadores, docentes, entrenadores de fútbol que trabajan con niños, ¿no? Entonces, de toda clase de formadores, ¿no? Exacto, da igual que sea una profesora de baile, es decir, yo he visto cómo profesoras de baile son capaces de cambiar la vida de alguien que había perdido su autoestima por una ruptura de pareja, por ejemplo. Entonces, ese proyecto surge para dirigirlo a gente que se dedica a tener alumnos en sus aulas, ya sea un aula formal, como un campo de fútbol, como una pista de baile. Y así surge un poco ese proyecto. Porque al final, como formadores y educadores, nosotros también necesitamos mejorar en nuestras habilidades para hacer mejores a los demás, ¿no? Un reciclaje. Sí, pero o una potenciación. Pero no solo un reciclaje. Potenciar y hacer que entiendan lo que tienen en sus manos. Yo cuando estudié magisterio de educación física, a mí nunca nadie me explicó qué significaba tener un alumno en tus manos, ¿de acuerdo? Entonces, creo que ellos consideran que están impartiendo una clase, pero realmente tienen la oportunidad de transformar la vida de alguien, de cambiar. ¿Y lo entienden como norma general? No. ¿No entienden la responsabilidad tan grande que tienen entre manos de impactar positivamente, de forma tan positiva en la vida de los demás? Yo creo que no, tan positiva y tan negativa. En caso de que no lo entiendas. Claro, es decir, yo he cometido errores y he metido la pata y he tenido que darme cuenta de que podía ser una influencia en ese momento negativa para un alumno. Igual que le puedes mejorar la vida, se la puedes joder en apenas unos minutos o con algo que digas. Y no, yo creo que no son conscientes de cuánto poder se tiene ahí como profesor, maestro, formador. ¿Qué es lo más chocante que te has encontrado en tu proyecto con los pies en el aula? Lo más chocante igual es que sea un proyecto tan dirigido a formadores, maestros y como muy acotado, pero de vez en cuando aparecen personas que igual se dedican al mundo de la banca o al mundo y que simplemente por su tendencia hacia la educación les interesan ese tipo de proyectos. No se convierte, sino empiezan esa vocación a ser formadores que a lo mejor tienen dentro. Sí. O incluso a veces con sus propios hijos, ¿no? Es decir que puede haber personas o profesionales que no tienen a lo mejor esa inquietud detectada y una vez empieza, la desarrollan. Es que creo que además es un trabajo como muy atractivo para muchas personas que no son maestros, pero en el punto en el que pueden transmitir algo a alguien, facilitar la vida, cambiar la vida, es como que se van enamorando de esa profesión. Yo he visto mucha gente siendo ingenieros que no tienen nada que ver con el mundo de la formación, empezar poco a poco a meterse y enamorarse de esa profesión. ¿Y nuevo proyecto? ¿Mamá? Sí. ¿Cómo lo encajamos? Bueno. Bailando con el momento. Exacto. Vale, además. Feliz, ¿no? Sí, pero yo soy de los que piensan que es una faceta más de nuestra vida, ¿no? Igual que tenemos nuestra faceta amigos, nuestra faceta trabajo, es una faceta más que yo creo que como seres humanos podemos pasar, probar, experimentar, ¿vale? Pero bueno, viviéndola como tú dices, bailando un poco con el momento, día a día. Muy afortunada va a ser por tener una mamá formadora, que además es líder, que además es gestora de equipos, que además potencia gente, tanto alumnos como personas que te vas encontrando por ahí, porque lo sé, porque lo veo, porque me lo has contado y porque lo he visto y porque lo he comprobado. Reme, tu mayor fracaso. Mi mayor fracaso. Pues yo creo que he tenido muchos fracasos, ¿no? Pero uno de los máximos fue pensar que puedes dejar ciertas cosas para mañana, ¿no? Y es un fracaso personal. Simplemente yo tenía a mi abuelo materno, le encantaba tocar el acordeón y se me ocurrió un año, solo la tocaba por Navidades, con lo cual pensé, tengo todo el año, me la llevo y que la reparen, porque la típica acordeón que se había comprado en tiempos de guerra, con 18 pesetas, y él se la arreglaba con esparadrapo, con pesetas, ¿no? Y entonces una Navidad decidí, para la próxima Navidad,
la voy a restaurar. Hice lo que hacemos muchísimas veces, de dejar para mañana, dejar para luego, dejar para luego. Y un 15 de noviembre pues él se fue, ¿vale? No estaba enfermo, no estaba mal, pero ese día se fue, ¿no? Entonces yo creo que ahí aprendí que dejar para luego podía significar dejar para siempre. Y desde ese momento es cada oportunidad que veo en mi vida, cada situación que me atrae, que me ilusiona, la cojo. Es decir, porque pienso que pasado mañana o dentro de un rato podríamos no estar. Esperar es demasiado caro, ¿verdad? Totalmente. Gracias, Reme, por compartir con nosotros tanto. Gracias, para mí es un placer tenerte aquí. Esto es Disrupt Yourself. Muchas gracias, Reme. Liderazgo es urgente, gestión, siempre hacia adelante. Otra persona disruptora y otra persona que nos ayuda a cómo reinventarnos a nosotros mismos. Esto es Disrupt Yourself con Reme Gea. Muchas gracias. A ti. Y hasta la próxima.